Hola jóvenes, vamos a comenzar esta clase. Esta vez vamos a hacer un ejercicio mucho más completo que el anterior. Para ello vamos a necesitar el planteamiento del ejercicio, el ejercicio 31, se llama el proyecto El Afortunado. Y también vamos a necesitar el formato de flujo de caja. Es un archivo Excel que preparamos previamente y se los voy a juntar en el video. Ya, la recomendación que siempre le he dado es que al principio se lea completamente el ejercicio para tener una idea general de qué se trata y podamos ir anticipando qué tenemos que hacer en el flujo de caja. Así que vamos a partir con eso. Dice el proyecto El Afortunado, dice se está evaluando un proyecto que tendría una duración de 10 años. Esa información es importante, los 10 años, y se comenzaría a ejecutar el 2021. Recuerden que acá estamos proyectando datos, así que en base a los datos históricos tenemos que hacer la proyección. El proyecto va a partir del año 2021. Y sigo leyendo, dice, para satisfacer una de las mayores necesidades del mercado local. La idea consistiría en fabricar un producto para satisfacer los primeros 3 años, el 14% de la demanda total del mercado, y el resto, el 18%. Se dan cuenta que acá ya le agregamos otra variable distinta. El primer ejercicio que hicimos era un porcentaje fijo para todos los años. En cambio acá ya me está indicando diferencias. Para los primeros 3 años un porcentaje, para el resto de los años otro porcentaje distinto. Y me pide que se tiene que proyectar a través de una regresión polinómica de orden 2. ¿Ya? Tuvimos una clase en donde vimos los distintos tipos de regresiones con las que podíamos hacer proyecciones de datos, ¿cierto? En esta oportunidad no nos vamos a quedar en definir cuál de ellas es la mejor, sino que vamos a hacer caso a lo que dice acá y vamos a utilizar aquella que es la polinómica de orden 2. ¿Ya? Y los datos históricos son los que aparecen acá. Tenemos datos desde el año 2010 hasta el 2017. Si bien es cierto, son 8 datos. Con esto igual podemos hacer la proyección. No es necesario que tengan que ser 10 datos para proyectar 10 años. No, yo puedo tomar una referencia para poder hacer la proyección. Siempre lo ideal es que haya más datos. Mientras más datos puede ser mejor la proyección. Entonces ahí están los datos, los números. Recuerden que esta es la demanda total de mercado. Después tenemos que focalizar cuál es lo que va a buscar la empresa. Sigo leyendo. Para responder con el nivel de producción esperado, el proyecto inicialmente tiene contemplado adquirir una máquina a un precio de 24.450.000. Ojo que dice inicialmente tiene contemplado adquirir. Seguramente después tal vez se compra otra, ¿cierto? Vamos a seguir leyendo. Los datos de esta máquina dicen una vida útil de 8 años, la cual se fabricaría cada producto a un costo variable unitario de 2.160 pesos. Para el buen funcionamiento de esta máquina debería recibir una mantención mensual de 194.400 pesos. Ahí hay que hacer la conversión después para llevarlo al flujo. Al mismo tiempo, la empresa debería adquirir muebles por un valor de 1.821.200, cuya vida útil sería de 5 años, un vehículo por un valor de 4.598.200, cuya vida útil sería de 7 años, un terreno por 98.249.000 pesos y equipos computacionales por un valor de 2.480.000 pesos. Poseen una vida útil de 3 años. Paralelamente, se debe incurrir en gastos de constitución legal de la empresa por 588.600, un permiso necesario para iniciar la explotación del negocio por 928.500 y otros gastos de puesta en marcha por un valor de 5.185.800 pesos. Con respecto al capital de trabajo necesario para desarrollar el proyecto, este solo debería ser equivalente al costo operacional de 20 días. Y acá también nos cambia el escenario porque habíamos trabajado con meses y acá nos está pidiendo en día. Bueno, hay que hay que calcular la proporción, ¿cierto? Porque acá me da el dato, dice, para determinar su valor, considere que el año tiene 365 días. Después acá dice, al inicio del 5.º año, se tiene contemplado vender la primera máquina a un 60% de su valor de adquisición, la cual se reemplazaría por una más moderna que costaría 38.465.200 pesos, cuya vida útil sería de 10 años y permitiría fabricar cada producto a 1.480 pesos. Los costos fijos que debería considerar el proyecto corresponden a un contrato de publicidad permanente por 188.300 mensuales, arriendo de un local comercial por 544.000 pesos mensuales, una planilla de sueldo por 2.144.600, combustible para el vehículo por 225.000 mensuales,
Gastos generales por 244.800 pesos mensuales y un seguro de incendio semestral de 188.900 pesos. Acá dice semestral, ojo que ahí hay una diferencia. Y con respecto al costo de mantención de la nueva máquina, este sería un 20% más caro que el anterior. Ahí hay que hacer el cálculo para determinar cuánto es el costo de la segunda máquina. Después dice, para estimar los ingresos, considere que el precio de venta inicial del producto para el primer año sería de 3.490 pesos. Desde el segundo al sexto año sería 3.990 pesos y los años restantes 4.990. Esto también cambia con respecto al ejercicio anterior porque habíamos trabajado con un precio fijo. Sin embargo, acá va a ir cambiando. Hay que estar atentos para poner eso en el flujo. Con respecto a los activos fijos, a excepción de la primera máquina, considere que todos se van a utilizar hasta el final del proyecto, a pesar de tener una vida útil inferior. Y en el último año, la segunda máquina se podría vender en 9.850.000 pesos, los muebles en 480.000 pesos, el vehículo en 1.650.000 y los equipos computacionales en 380.000 pesos. Al final del proyecto, el terreno se podría vender con un 20% de plusvalía, valor más alto, que también hay que hacer el cálculo. Y por último, dice, con los datos anteriores se pide realizar una evaluación financiera del proyecto, evaluación financiera que va a incluir el pago de las cuotas por el préstamo que la empresa va a adquirir, calculando el VAN para determinar si usted invertiría en él. Acá viene el dato, dice, para ello considere que el 80% de la inversión inicial se financiaría con un préstamo bancario con pago diferido, considerando 2 años de gracia, el cual se cancelaría en 7 cuotas iguales a una tasa de interés del 18,2%, así como también que la tasa de impuestos ascendería al 20% y la de costo de oportunidad para el inversionista 14%. Entonces ya, en términos generales, un proyecto a 10 años, un proyecto que trabaja con 2 máquinas, una primera etapa, después viene la segunda etapa con la otra máquina, eh, tiene financiamiento, hay que proyectar la demanda, ya, y todo eso lo vamos a trabajar acá en el formato de la planilla Excel, que está en blanco. Vamos a ir trabajando ahí uno por uno los datos eh, y vamos a ir marcando en el Word lo que ya vayamos trabajando. Este es un ejercicio supuestamente completo para que lo podamos trabajar y sirva de base para la evaluación. Ya, vamos a comenzar con el ejercicio. No existe un orden como para poder eh, partir por algo primero, sino que lo importante es, como se dijo antes, leer. Yo voy a partir con la primera parte, que tiene relación con la traspaso de los datos de la demanda total del mercado a la planilla Excel. No lo voy a copiar porque en la prueba yo les voy a entregar la hoja de manera física. Por lo tanto, ustedes van a tener que transcribirlo en el Excel. Así que ese es el ejercicio que voy a repetir acá. Hay que tener cuidado porque acá dice que los datos históricos son desde el 2010 hasta el 2017. Por lo tanto, tengo que escribir esos años en la planilla Excel y tener cuidado de ingresar los mismos datos o la cantidad exacta que aparece. Voy a ingresar 2010-2011, voy a darle la frecuencia, el intervalo para que el Excel me complete hasta el 2017, ahí está. Y empiezo a copiar los datos verificando que la cantidad sea la misma. Voy a ampliar un poquito acá para que se vea mejor. Y empiezo a escribir 421.480, 423.080. A ver, cuidado, este es el error habitual que les mencionaba. 423.080, 2012, 423.530. El año siguiente, 423.840. 2014, 424, 780. 2015, 425, 580. 2016, 426, 020. Y el 2017, 426, 270. Ahí completo, pero como les dije antes, vuelvo a revisar. 480, 080, 530, 530,
840, 840, 780, 780, 580, 020 y 270. Tengo que estar seguro de eso porque si no, los errores pueden, si quedan malos, va a quedar con diferencia el resultado. Ahora, tener cuidado en la proyección porque dice que hay un porcentaje los primeros 3 años y los años siguientes un porcentaje distinto, a diferencia del ejercicio que habíamos hecho antes. Pero lo primero que voy a hacer es proyectar los datos, hacer el gráfico, más que nada usar la regresión polinómica que me pide. Como lo vimos en la clase anterior, hay que insertar un gráfico, hay que seleccionar los datos, insertar un gráfico, gráfico de dispersión, marcamos el gráfico de dispersión y fíjense que ahí aparecen los años, las cantidades y hasta con el título. Están los puntos ahí que corresponden a cada uno de los años. Y ahora voy a correrlo un poco, debería ahora proceder a la proyección de los datos. Bueno, para proyectar los datos tengo que situarme en cualquiera de los puntos, presiono el botón derecho, me aparece este cuadro de diálogo, por lo tanto tengo que buscar la opción que dice agregar línea de tendencia, marco, me aparece también un cuadro, en cualquier Excel le aparece, algunos aparece un recuadro, pero tiene que aparecer. Por defecto aparece la regresión lineal, si se dan cuenta ahí. En este ejercicio me están pidiendo la regresión polinómica de grado de orden 2. Por lo tanto, ahí yo marco la regresión polinómica y tengo que además presionar abajo el botón o el ticket que dice presentar la ecuación en el gráfico y el R cuadrado, que también es un dato importante. Y puedo cerrar el cuadro de diálogo este, y ahí está la ecuación. Aunque se ve un poco extraña porque está en modo científico, si se dan cuenta ya aparece una e elevado a 8. Bueno, no es que esté malo, sino que se expresa en un formato científico, pero se puede arreglar. Tengo que marcar ahí en la ecuación y presionar el botón derecho sobre la ecuación para que me aparezca ahí un cuadro de diálogo. Lo estoy haciendo de nuevo, presiono el botón derecho y ahora tengo que buscar la opción que dice formato de etiqueta. Formato de etiqueta, entonces ahí busco la opción que me dice, me da a elegir, yo busco número y tal como lo habíamos hecho con los ejercicios anteriores, trabajo con 4 decimales. Cierro el cuadro y ahí se pueden dar cuenta que ya está la ecuación completa con los 4 decimales. Ahí hay que tener cuidado con las comas, hay que tener cuidado con los signos, porque eso es lo que me va a ayudar a proyectar los datos. ¿Ya? En este caso no hay que a ver, complicarse con la proyección de los datos, con los resultados que den, en el sentido de que si es la mejor, no es la mejor. Tengo que hacer caso a lo que me está pidiendo el ejercicio, que me dice que es una proyección a través de una regresión polinómica. A ver, voy a ampliar un poquito para que se vea acá la fórmula que voy a hacer, para que los demás atrás puedan ver la fórmula. Y ahí, tener cuidado, como les digo, con los signos, con los decimales. Acá hay un x al cuadrado, hay un x, hay 3 términos ahí. Y también ver desde qué año yo voy a proyectar, po. Eso es lo que tengo que ver en el ejercicio. Tengo que buscar la información y acá dice, comenzaría a ejecutarse el año 2021. Por lo tanto, el proyecto, si se comienza a ejecutar el año 2021, es el primer año que yo voy a proyectar. 2021, 2022, 2023 y así sucesivamente, porque me dice que el proyecto va a durar 10 años. Por lo tanto, deberíamos llegar hasta el año 2030. Entonces, como acá tengo que escribir la fórmula, ya que esa fórmula que aparecía que usábamos antes de pronóstico solamente sirve para regresión lineal, no para regresión logarítmica. Por lo tanto, acá yo tengo que escribir la ecuación. ¿Cómo se hace eso? Vamos a proceder a escribirlo paso a paso para que no haya problema y vamos todos avanzando a un mismo ritmo. Ponemos el signo igual, recuerden que hay que poner siempre el redondear para que no nos quede con decimal el resultado. Y empiezo a ver la ecuación de acá abajo. Me aparece un signo
en negativo. Yo voy a separar con un paréntesis los términos. Ahí dice menos 42. Menos 42. Tengo que poner el signo menos. 42, 1429. 1429. Y ahí aparece por, o sea, tengo que poner por, y ahí dice el x elevado al cuadrado. El x es el año. Recuerden que el año que yo estoy proyectando, en este caso sería el 2021, porque es el primer año. Y hay que elevarlo al cuadrado, pero acá para elevarlo al cuadrado hay que tener cuidado con el teclado, porque es como un sombrero chino el que el Excel entiende como elevado. Pero como es elevado a 2, yo creo que no nos debemos complicar. Ya, como es elevado a 2 podemos volver a multiplicarlo dos veces. ¿Ya? Y va a quedar, nos va a dar el mismo resultado. ¿Ya? Entonces voy a poner ahí C9 por C9. Es lo mismo que poner X elevado al cuadrado o el año elevado al cuadrado. Solo por ser así, por no complicarlos, por buscar ese símbolo que a veces no lo encontramos tan fácilmente. El segundo término es 170.000. Es positivo, 170.367. Acá no hay que poner el punto de 1000, solamente las comas. Coma 8571. 8571. Y eso lo multiplico por el año. Acá se multiplica solamente una vez. Así que por el mismo año, porque estoy proyectando para el año 2021. Y después completo el último término, que es menos 171 millones, tampoco tengo que poner el punto acá, 756.313,2142. No se olviden de poner el punto y coma del redondear para terminar bien la función. Y obviamente poner con cero decimal para que lo dejen entero y cerramos el paréntesis. Ahí estaríamos con la fórmula. Está idéntica y ahí tengo que ver el resultado. Me da 426.937. Veamos si tiene lógica. Sí, tiene lógica. O sea, está muy cerca de los últimos años y es un dato mayor porque obviamente corresponde al año 2021. Entonces, una vez teniendo lista la fórmula, la puedo copiar para el resto de los años hasta el año 2030. Fíjense que acá, como le decía en antes, se da una cosa curiosa, que los números comienzan a disminuir levemente. 921, 821, ¿ya? De hecho al final llega a 425, pero eso se debe a qué? Se debe a la regresión polinómica, que es una curva que llega a un máximo y después comienza a bajar. Eso es a lo que me refería en antes con que no vamos a cuestionar el tipo de regresión que se está utilizando porque el ejercicio me lo está pidiendo. ¿Ya? Si es que por alguna razón me piden elegir cuál es la mejor regresión, tendría que probar con todas. La logarítmica, polinómica, lineal, y ahí tomar una decisión. Acá me están asignando directamente que ocupe la polinómica de orden 2. Por eso que no voy a cuestionar los resultados que se dan acá. Ya, ahora vamos a llevar estos datos a la información, porque tenemos ya la proyección de la demanda total para el primer año, segundo, tercero y así, y lo vamos a trasladar a la hoja de información donde dice proyección de demanda total. Entonces, para el año 1, voy a poner signo igual, voy a conectarlo con lo que proyecté recién, que sería el año 2021. Esa es la proyección para el año 1. Entonces, presiono Enter. Y obviamente como están en orden hacia el lado, yo voy a arrastrar esto como está con la fórmula y ya tengo la proyección en la hoja de información. ¿Cuánto espero vender o cuánto es la demanda total de mercado del año 1, el año 2, el año 3? Si se fijan acá, el último año es 423.760. Voy a verificar que sea eso. 423.760, está bien. Entonces ahí estaríamos, ya trasladamos los datos de la proyección de la demanda. Vayan grabando el archivo. Yo lo voy a grabar con otro nombre. Voy a poner acá desarrollo
ejercicio, este es el ejercicio 31. Desarrollo ejercicio 31. Bueno, ahí voy a marcarlo. -2, lo voy a poner para diferenciarse del que ya está. Ya, y vayan grabando, como les digo, el resultado. Voy a marcar lo que ya hicimos, la proyección de la demanda, que el proyecto se comienza a evaluar del año 2021. Y también esta parte que dice que los primeros 3 años se va a captar el 14% del mercado. Esto a diferencia de los ejercicios anteriores que siempre era un porcentaje fijo para todos los años. Acá tengo que tener cuidado porque dice que solo para los 3 primeros años es 14%. A partir del cuarto año es otro porcentaje. Esto es como un proyecto que tiene dos etapas, porque a partir del cuarto año lo que se espera es captar el 18% de mercado. Entonces, ese 18% también se repite para el resto de los años. Por eso que le decía, es como un proyecto de dos etapas. ¿Ya? Ahora tendría que cuantificar a cuánto equivale ese 14%. Tengo que considerar que arriba dice proyección de la demanda total. Y si el proyecto quiere captar el 14%, yo tendría que multiplicar los 426.937 por 14%, pero siempre ocupando el redondear para que no me queden los datos con decimales. Entonces pongo la cantidad de la demanda total y lo multiplico por el 14%. No se olviden del punto y coma cero. Cierro paréntesis y me tendría que entregar la cantidad que espera vender el producto, que son los 59.771 productos el año 1, considerando que se espera captar el 14% del mercado. Esto lo puedo copiar como una fórmula, lo puedo copiar para todos los años porque automáticamente me va a hacer el cálculo, independiente de que los primeros tres es el 14% y el resto de los años es el 18%. ¿Ya? Entonces eso ya está hecho también, porque ya proyectamos los datos, también lo voy a marcar. Y me estaría faltando un dato que tiene relación con el precio para completar el cuadro de la estimación de ingresos. Eso es lo que yo voy a completar. ¿Ya? Ese dato está, como leímos el ejercicio de antes, está acá abajo. Para estimar los ingresos, considere que el precio de venta inicial del producto para el primer año sería de 3.490 pesos. Entonces, ese es el primer dato que voy a ingresar. A eso me refería con que puedo partir con datos de arriba, con datos de abajo. Lo importante es ir marcando para que no me olvide qué datos ya he considerado o incluido en la planilla Excel. Primer año entonces 3.490. Los del segundo al sexto año 3.990. Esto también es distinto al ejercicio anterior, porque el ejercicio anterior tenía un solo precio. Acá dice del segundo al sexto año, entonces voy a poner del segundo al sexto año, este precio que está acá, que sería 3.990. Y los últimos años es el precio de 4.990. 4.990, los años restantes, tal como dice ahí en el ejercicio. 4.990. Y eso es lo que voy a anotar acá. 4.990. Si no me aparecen más cambios, yo supongo que eso se mantiene. Entonces lo tomo ahí y lo copio para el resto de los años. Y ahora me quedaría hacer la multiplicación del precio por la cantidad que estaba cambiando. Acuérdense, el precio va cambiando. Pero tendría que multiplicar el precio por la cantidad para poder determinar el ingreso operacional. En este caso es P por Q, precio por cantidad o cantidad por precio, que no va a alterar el resultado. Acá no es necesario que se multiplique porque los datos ya están redondeados, aunque si lo hacen no estaría mal. ¿Ya? Precio por cantidad o cantidad por precio.
me entregaría el resultado de la estimación del ingreso para el primer año, que en este caso serían 208.600.790. Y como es una fórmula, la puedo copiar hasta el año 10 y me va a dar la estimación de los ingresos para todos los años del proyecto. Estaríamos listos con el primer cuadro. ¿Ya? Listo con el primer cuadro y continuamos. Volvamos entonces. Dice, para responder con el nivel de producción esperado, el proyecto inicialmente tiene contemplado adquirir una máquina por 24.450.000 pesos. Ya, eso es un activo fijo. Por lo tanto, voy al cuadro de activo fijo y registro enseguida esa máquina. ¿Ya? Máquina 1, lo voy a poner, por un valor de 24 millones. Recuerden que si la ocupo el año 1, tengo que registrarla el año 1. Si la comienzo a utilizar el año 1. ¿Cuál era el valor? 24.450.000 pesos. Y voy a marcar los años de vida útil en otra celda antes del nombre, que son 8 años. 8 años. ¿Ya? Y eso ya está hecho. La vida útil de 8 años. La cual fabricaría cada producto a un costo variable unitario de 2.160. Ese dato iría al cuadro de costo variable unitario. Vamos a buscar el cuadro del costo variable unitario. Ahí está. Costo variable unitario serían 2.160 pesos. ¿Ya? Y también debo de considerar que ese costo variable unitario se va a repetir, suponiendo que se va a ocupar la máquina todos los años, pero creo que por ahí leí que se reemplazaba. Ahí voy a tener que tener cuidado con la máquina, ¿ya? Con el costo variable que corresponde para cada año. Y lo otro que tengo que tener cuidado es que si yo quiero vender, o el mercado meta es de 59.771 productos, para vender esa cantidad tengo que comprar o producir esa misma cantidad. Por lo tanto, voy a conectar esa celda con el cuadro de arriba, porque ese es mi mercado meta. Si quiero vender eso, tengo que producir eso. Entonces, como esto va a estar conectado todos los años, yo voy a copiar esa fórmula y voy a llegar hasta el año y me va a trasladar los datos de arriba a abajo. Lo que está arriba lo traslada abajo, ahí se pueden dar cuenta. Y con eso ya debería estar en condiciones de poder calcular el costo variable total, que sería la simple fórmula de multiplicar la cantidad por el costo variable unitario. En este caso, 59.761 por los 2.160, y ahí me estaría dando el costo variable total del año 1. Como es una fórmula, ojo que la puedo copiar hacia el lado y tendría listo el cuadro 2, el segundo cuadro, que tiene que ver con el costo variable total. ¿Ya? Atento, si hay un cambio, tengo que después hacerlo, y lo puedo hacer. Por eso tenemos que aprovechar el uso de esta planilla Excel. Ya, vuelvo a la hoja. Ya, ahí está, marco el costo y me queda ahí la opción: para el buen funcionamiento de esta máquina debería recibir una mantención mensual por un valor de 194.400 pesos. ¿Eso qué es lo que es? Una mantención mensual, es un gasto permanente, por lo tanto eso se considera como un costo fijo, que yo tengo que transformarlo a año para poder incluirlo en el flujo. Porque recuerden que en el flujo se registra todo anual. Entonces voy a poner mantención de la máquina 1, y ahí voy a poner el valor mensual. En este caso son los 194.400 multiplicado por 12, porque recuerden que eso era mensual, yo lo tengo que transformar acá a anual. Y esto se va a repetir los años que yo utilice la máquina. Año 2, año 3, año 4, tengo que ver cuántos años voy a utilizar la máquina, si la voy a utilizar durante todo el proyecto o solamente en una primera etapa del proyecto. A ver, veamos qué pasa acá abajo. A ver, dice,
quinto año se tiene contemplado comprar una nueva máquina y vender la primera al 60% de su valor de adquisición. Por lo tanto, eso significa que la primera máquina solamente la voy a ocupar los primeros 4 años. Porque hablar del inicio del quinto año es lo mismo que decir el término del año 4. Entonces, voy a tener que tener cuidado con esa información porque la tengo que incluir en el flujo de caja. De hecho, ya hagamos el registro, voy a marcar solamente los primeros 4 años. ¿Por qué? Porque la primera máquina se va a utilizar solamente los primeros 4 años. Y como los primeros 4 años estoy trabajando con la primera máquina, el costo variable unitario de la primera máquina va a ser válido solamente para los 4 primeros años. Y ahí voy a borrar el otro porque la máquina nueva tiene un costo distinto, para no confundirme. Este es un ejercicio distinto al anterior, ¿se dan cuenta? Y es lo que normalmente se hace en la práctica. Los proyectos tienen expectativas de crecimiento, de cambiar o renovar tecnología, y eso hay que considerarlo en el flujo. Ya, voy a seguir acá con para el buen funcionamiento esta máquina. Eso ya lo hicimos, así que lo voy a marcar para el buen funcionamiento de la máquina. Y después, otra información adicional dice: al mismo tiempo, la empresa debería adquirir muebles por un valor de 1.821.200. Vamos a marcar eso. Eso también es otro activo fijo. Voy a escribir ese activo, muebles, por un valor de 1.821.200. 821.200. Y los años de vida útil son 5 años. Después aparecen vehículos por un valor de 4.598.200 con una vida útil de 7 años. Y me estaría quedando un terreno que tiene un valor de 98.249.000 pesos. El terreno es el único activo fijo que no se deprecia, así que hay que tener cuidado ahí. Ya no puedo poner años porque no va a tener depreciación. Incluso se puede hasta vender a un precio más alto, pero ya eso es otra cosa que lo vamos a ver en la medida que avance el ejercicio. Y por último me quedan los equipos computacionales por un valor de 2.480.000 pesos. 2.400.000 y con una vida útil de 3 años. Ya, creo que no hay más activo fijo, por lo tanto lo que voy a hacer ahora es sumar, poner ahí total de activos fijos, total de activos fijos, y obviamente hacer la sumatoria hacia el lado con el botón sumatoria, con la función sumatoria, pero preocupándome que no tome la primera fila, que por defecto es el año que yo estoy considerando, que lo toma porque es número también, pero hay que tener cuidado con eso. Y me da 131.598.400. Esa sería como la inversión inicial. Y como siempre se lo he dicho, copiar la fórmula hacia el lado porque seguramente el proyecto también tiene inversiones intermedias. Entonces, para que después lo arrastre al flujo de caja. Entonces tenemos listo lo que es la parte de los activos fijos. Todo lo que tiene que ver con los activos fijos. Ya. A ver, continuamos acá, dice: paralelamente se debe incurrir en gastos de constitución legal de la empresa. Eso ya es activos intangibles, son gastos de puesta en marcha. Eh, un permiso para la explotación del negocio, otros gastos de puesta en marcha,
Ya, lo vamos a ingresar. Entonces, como les dije, eso es activo intangible. Voy a anotar. Lo primero que hice ahí era constitución de la empresa por un valor de 588.600. Después viene un permiso para la explotación del negocio por 928.500 pesos. 928.500 pesos. Y después dice otros gastos de puesta en marcha. Otros gastos de puesta en marcha por un valor de 1.100.000, perdón, 5.185.800 pesos. 5.185.800. Y después escribo total de activos intangibles. Total de activos intangibles. Y hago la sumatoria. Al igual que en el caso anterior de los activos fijos, preocupándome que no tome la primera fila. ¿Ya? Esto, bueno, normalmente solamente se aplica para el primer año. ¿Ya? Por lo tanto, no lo trabajamos de esa forma. Marco, y me estaría quedando pendiente sí el tema del capital de trabajo. Pero como todavía no tengo listo lo que es el costo operacional, es decir, el costo variable total y el costo fijo total, voy a tener que dejarlo pendiente para retomarlo después que termine de registrar todos los costos fijos. ¿Ya? Entonces vamos grabando, guardamos el archivo para no perder información y continuamos. Ya, dijimos entonces que íbamos a dejar pendiente lo que era el capital de trabajo porque dependía del costo operacional. Voy a seguir leyendo acá abajo que dice, al quinto año del proyecto se tiene contemplado vender la primera máquina al 60% de su valor de adquisición, la cual se reemplazaría por una más moderna que costaría 38.465.200, cuya vida útil sería de 10 años y permitiría fabricar cada producto a 1.480 pesos. Entonces, fíjense que dice al inicio del quinto año, o sea, el quinto año ya se empieza a trabajar con la nueva máquina. Por lo tanto, yo voy a ir al Excel, voy a buscar la opción que dice activo fijo, y acá voy a poner máquina 2. La máquina 2. La máquina 2 se va a empezar a utilizar el año 5. Acá tiene que registrarse el año 5. Es en el flujo en donde se tiene que anticipar. Acá la anotamos cuando se usa. Acá. Entonces el valor era 38 millones. Voy a marcar el dato. 38 millones 465.200. Ahí en el año 5, fíjense que ya da el resultado de la sumatoria y los años de vida útil, según lo que aparece acá, son 10 años de vida útil. Esta máquina se comenzaría entonces a utilizar a partir del año 5. Y por ahí me decía el texto que fabricaría cada producto a 1.480 pesos. Entonces voy a ir al flujo, al costo variable. Y acá está, ¿se acuerda que lo borramos? Lo dejamos hasta acá porque era la primera máquina. Entonces, a partir del quinto año, debería ser 1.480 pesos, que es el costo de la segunda máquina. Y ahí está hasta el año 10. Entonces, el costo variable total, perdón, costo variable total estaría listo. Tendríamos listo el cuadro del costo variable. Voy a marcar lo que hicimos acá, porque ya registramos la máquina nueva. Después dice con los costos fijos que debería considerar, perdón, los costos fijos que debería considerar el proyecto corresponden a un contrato de publicidad permanente por 188.300. Sigamos leyendo, si acá está el texto. ¿Ya? Publicidad permanente por 188, ya voy a marcar eso, publicidad permanente. Eso en costo fijo. Publicidad voy a poner, era 188.
300 por 12. Y esto, como es permanente, lo voy a repetir, lo voy a conectar acá y después lo copio para el resto de los años. ¿Ya? Voy a copiar todo después. Tengo la publicidad, tengo el arriendo del local comercial, arriendo local comercial. Ese arriendo es por un valor de 544.000 mensuales, 1000 por 12, lo voy a conectar. Después del arriendo, sueldos, igual está expresado en forma mensual, es 2.144.600 por 12. Y acá voy a poner, lo voy a conectar. Y combustible para el vehículo, vehículo, ¿por cuánto el combustible? Por 225.000 mensuales. También lo voy a conectar. Gastos generales. Por 244.800 por 12. Voy a conectar al lado. Gastos generales. Y después me queda un seguro de incendio semestral. Seguro de incendio. Pero este incendio es semestral, así que acá tengo que tener cuidado de poner por 2, ¿cierto? El seguro es por 188.900, pero como es semestral, por 2, para transformarlo a año. También lo conecto. Y acá viene lo que preguntaba su compañero, que dice, con respecto al costo de mantención de la nueva máquina, este sería un 20% más caro que el anterior. Ya, acá hay dos formas de hacerlo. Ustedes pueden trabajarlo en la misma fila o en una fila distinta, pero a partir del 5.º año. Yo lo voy a poner aparte. Lo voy a poner acá, mantención máquina 2. Máquina 2. No va acá, porque acá no estaba la máquina. Tiene que ir acá a partir del 5.º año, cuando se empiece a usar la segunda máquina. Y está asociado al costo, al primer costo. Pero como tengo que agregarle un porcentaje, voy a poner redondear. ¿Qué es lo que voy a redondear? Voy a multiplicar este valor que está acá, que es el de la máquina anterior, por 1,2. ¿Por qué 1,2? Porque es el valor original más el 20%. Punto y coma, 0 decimal y cierro el paréntesis. Es lo que me dice ahí, que va a ser 20% más cara. Y ahí automáticamente se registra el resultado. Entonces esto lo voy a conectar. Esto que está acá, como la máquina 2 se ocupa hasta el año 10, voy a copiar esto de acá hasta el año 10. Y los otros costos que marqué en antes, marco todos, estos que están acá, obviamente los que conecté, los del segundo año, y los arrastro para el lado. Hasta el año 10, ¿sí? Voy a poner la fórmula de la mantención con un 20% más, que sería esa que está ahí. No es la única forma de hacerlo, se puede hacer de distintas formas, ¿ya? Esta es una de ellas. La cosa es que a ese valor hay que agregarle el 20% y sumarlo, ¿ya? Y ahí se llega a ese resultado. Ya, entonces, ya, es el resultado y acá vamos a hacer la sumatoria. Voy a poner total, costos fijos. Y voy a hacer la sumatoria de los costos fijos, preocupándome de que no tome el año acá arriba, o el valor ese 1 que está ahí. Entonces que sume todos los costos, y esa, como es fórmula, la puedo copiar hacia el lado hasta el año 10.
hasta acá. Y ahí me doy cuenta que el costo fijo hasta el año 4 es de 42.871.000 y del año 5 en adelante es de 43.337.560. Hasta el momento, por lo menos, se observa eso. Voy a grabar el archivo y voy a ir al planteamiento a marcar lo que hice, que son los datos del texto. Voy a volver acá y todo esto ya lo hicimos. Entonces está marcado con color amarillo. Ya. Voy a retomar entonces el ejercicio y acá me aparece con respecto a los activos fijos, a excepción de la primera máquina, considere que todos se van a utilizar hasta el final del proyecto a pesar de tener una vida útil inferior. Y también aparece a qué precio se espera vender el último año. Vamos al flujo, vamos al flujo, eh, pero antes de registrar la venta de activos, obviamente tengo que registrar la depreciación de los activos fijos para ver cuál es la depreciación acumulada al momento de la venta. Entonces voy a conectar la celda para que queden en el mismo orden con el cuadro de activo fijo. Aparece máquina 1, entonces pongo enter ahí para que también me figure la máquina 1 porque puedo restar no solamente números, sino que también puedo conectar celdas de textos. Entonces así me quedan en el mismo orden. Y acá voy a considerar la fórmula de la depreciación anual. ¿Ya? Acá voy a ingresar para ver cuánto es la depreciación anual de la máquina, cuánto es la depreciación anual de los muebles y así sucesivamente. La fórmula que yo voy a utilizar es la siguiente. Vamos a poner signo igual. Siempre hay que redondear porque recuerden que acá estamos dividiendo dos valores. ¿Qué es lo que tengo que dividir? Tengo que tomar el precio de compra o adquisición del activo y lo tengo que dividir por los años de vida útil. Siempre, ¿eh? Para calcular la depreciación anual siempre lo voy a dividir por los años de vida útil. Y ahí tengo que poner punto y coma, 0, y me va a dar, y cierro el paréntesis para que me dé cuál es el valor de depreciación anual de la máquina 1. Me da que es 3.056.250. Como los activos están en el mismo orden que en el cuadro de los activos fijos, esa fórmula yo la podría copiar hacia abajo y automáticamente me tendría que dar el valor de depreciación anual de los activos que están más abajo, a excepción del terreno, porque ahí me da un error. Bueno, es porque el terreno, recuerden que no tiene años de vida útil y cualquier valor dividido por cero se hace indeterminado. Y el otro es la máquina 2 que me da cero, pero eso es porque la máquina 2 todavía no existía en el año 1. ¿Ya? Entonces esos datos se tendrían que repetir eh, hacia el lado. ¿Ya? Voy a poner acá, conectar los datos para considerar que se repiten los años siguientes. Se van a repetir durante toda la duración de la vida útil del activo o mientras lo utilice. Por ejemplo, en el caso de la máquina 1, esta máquina solamente se va a utilizar los 4 primeros años. Por lo tanto, yo voy a tener derecho como empresa o como proyecto de depreciarlo solamente los 4 primeros años. Es decir, solamente hasta acá. A pesar de que tiene una duración de 8 años. No lo puedo depreciar más porque ya no la voy a tener, pues la voy a vender. En el caso de los muebles, sí voy a tener los muebles durante todo el proyecto, pero como la vida útil es de 5 años, solamente voy a poder depreciarlo por 5 años, no puedo depreciarlo más. Y en el caso de los vehículos igual, que como la vida útil es de 7 años, los voy a usar los 10 años, pero solamente tengo derecho a depreciarlo los 7 años, que es la vida útil. Y los equipos computacionales tenían 3 años, así que solamente voy a poder tener derecho a depreciarlo durante los 3 primeros años, a pesar de que se sigan utilizando. Una cosa es el derecho a depreciar y otra distinta es utilizarlo. Acá voy a registrar el primer año de depreciación de la máquina 2. Supuestamente la máquina 2 la comienzo a utilizar el año 5, por lo tanto tendría que comenzar a depreciar el año 5 con la misma fórmula, es tomar el valor de adquisición de la máquina y dividirlo por los años de vida útil. Punto y coma, acuérdense ahí, 0, y me da el resultado. Como esa máquina la voy a utilizar por el resto del proyecto,
yo voy a poder repetir ese dato hasta el año, hasta el año 10, porque supuestamente se va a seguir utilizando. Ahora, con esto ya podría estar en condiciones de calcular el total de la depreciación de activos fijos, total depreciación de todos los activos fijos, sumando, acá hay que tener cuidado porque hay que considerar que me tome todos los datos, desde el primer activo, desde la máquina 1 hasta el último. Y esa fórmula la copio hacia el lado, incluso a la última columna, que es supuestamente es la depreciación acumulada. Bueno, este dato también es importante, pero la depreciación acumulada, ¿cómo la calculo? Es como sumar todas las depreciaciones de cada uno de los activos. Por lo tanto, ahí la fórmula también va a ser una sumatoria, pero hacia el lado, porque yo quiero saber cuánto es lo que he depreciado año a año de cada uno de los activos, en este caso de la máquina 1, y como una fórmula la puedo copiar hacia abajo, y así yo voy a determinar cuánto deprecié de cada uno de los activos, o llevo depreciado de cada uno de los activos. ¿Ya? Y ahí estaríamos listos con el cuadro que tiene relación con la depreciación de activos fijos. No se olviden de grabar, guardar para continuar con el ejercicio. Y ahora vuelvo a la parte que indica la venta de activos fijos acá, con respecto a los activos fijos, a excepción de la primera máquina. ¿Por qué dice excepción? Porque ya se vendió ya la primera máquina. Se vendió al final del año 4. La voy a registrar porque no lo he hecho. Entonces voy a ir acá al Excel, a la venta de activos fijos, voy a poner acá. Igual voy a traer los nombres en el mismo orden. Voy a poner, conectar celda con cuál, con la de los activos fijos que está acá. Esta. Marco ese valor. Me trae el mismo nombre y lo copio hacia abajo. Ahí están, copio uno de más. Me pregunta por el valor de adquisición. También ese dato lo puedo traer del mismo cuadro de arriba. Aquí están. Y como están en el mismo orden, después puedo copiar hacia abajo. Pero tengo que tener cuidado con la última máquina que está en otro lado, el valor de adquisición está en el año 6, por eso que no aparece. Entonces voy a buscarlo. Y acá está, en el año 5. Enter. Y ahí tengo todas las compras que se hicieron. Ahora voy a traer del otro cuadro, del de depreciación, voy a traer la depreciación acumulada. Este es el de la máquina. Como está en el mismo orden, me sirve. La máquina, la depreciación acumulada está al final, en la última columna, que son 12.225.000. Eso lo voy a llevar al cuadro. Y como está en el mismo orden, puedo copiar hacia abajo y me entrega todo lo que los valores de la depreciación acumulada. Acá hay una que no tiene. Recuerden que es el terreno, el caso particular. En función de eso yo hago el cálculo del valor libro. Recuerden que el valor libro es la diferencia o la resta entre el valor de adquisición y la depreciación acumulada. Es como determinar el valor efectivo del activo después de descontar la depreciación. Entonces es una fórmula sencilla que es tomar el valor de adquisición y restar la depreciación acumulada. Ahí me da 12 millones. Coincide, solo coincidencia que sean el mismo valor. Voy a copiar esta fórmula hacia abajo. Y ahí me da el valor libro de todos los activos fijos de la empresa. El mueble da 0, que puede llamar la atención, pero ¿a qué se debe que dé 0 que se depreció totalmente? Es posible. El vehículo da -2. Hay una pequeña diferencia que es por los ajustes, pero esto se puede arreglar. Recuerden que lo arreglábamos ajustando la última depreciación. Este del vehículo dice es -2. Ya, me voy al cuadro del vehículo, a la amortización, perdón, a la depreciación. Vehículo y me voy a la última. Y a la última recupero y le pongo -2. Es como ajustar la última depreciación para que se arregle abajo. Y efectivamente ya quedó listo lo que es el vehículo, porque no puede ser negativo, debería ser 0 lo máximo que
Y lo mismo ocurrió con los equipos computacionales, que el ajuste va a ser por $1. Bueno, esto no va a alterar considerablemente el balance, perdón, el VAN, para nada. Pero hagámoslo para que se haga el ajuste. Esto era en el último, los equipos, los equipos computacionales, acá está. -1. Ya, -1, y ahí tendría que quedarme, y ahí quedaron todos con 0. El terreno quedó con el mismo valor inicial porque, ojo, no se deprecia. Y la máquina 2 porque todavía tiene años de vida útil pendiente. Acá tendría que poner el valor de venta. Esto lo tengo que ingresar en función de la información que me dan. Por ejemplo, dice, en el último año la segunda máquina se podría vender en 9.850.000 pesos. Ya, ese dato lo voy a anotar. 9.850.000 pesos. Igual lo voy a vender a un precio más bajo que el valor efectivo. A generar es una pérdida, pero que lo puedo utilizar como crédito fiscal. Los muebles se podían vender en 480.000 pesos. Lo escribo ahí, lo ingreso. El vehículo en 1.650.000 pesos. Estos datos los estoy sacando de acá, del texto. Y dime, la segunda máquina, tienes razón. Vamos a poner acá, este valor es la segunda máquina. 9 millones. Ya. La segunda máquina entonces se vende en 9.850.000. El mueble a 480, el vehículo en 1.650.000, los equipos computacionales en 380, y el terreno dice con un 20% de plusvalía. Acá está. Terreno con un 20%, o sea, un 20% más adicional. Entonces eso lo voy a calcular. Acá voy a poner igual, redondear, abro el paréntesis, valor de adquisición por 1,2. Es igual que el ejercicio anterior, que era el valor original más el 20%, por eso que es por 1,2. El resultado daría 117.908.98.800. Y me faltaría la máquina 1 nomás. Vamos a buscar dónde aparece ese dato. Ese dato está más arriba, ¿cierto? Voy a marcar esto que dice. Ese dato está acá arriba. Que dice al inicio del quinto año 60% de su valor de adquisición. Entonces, la primera máquina se puede vender al 60%. Ahí voy a poner redondear. Este es el valor original por... Ya, cuando me dice el 60% es 0,6. Ya, acá no es que haya un aumento, no, al 60% de su valor original, por eso que es 0,6. 0 y cierro paréntesis y me da el resultado. Y acá voy a poner los años que se vende, porque la máquina 1 se vende ¿cuándo? El año 4. Y el resto, todo al final. 10, 10, 10 y 10. En este ejercicio se da ese caso curioso. Y acá abajo hay varias filas pintadas porque recuerden que teníamos que trabajar por año. Entonces vamos a poner acá, vamos a poner subtotal año 4, subtotal año 10 y calcular los totales. Vamos a hacer la sumatoria entonces acá. Voy a poner subtotal del año 4. Subtotal, pero del año 10. Entonces acá, como es un solo dato, el del año 4, yo lo puedo conectar para que lo baje directamente, pero en el año 10 necesariamente voy a hacer una sumatoria, que yo quiero que todos los del año 10 los tome. Entonces este y este. Ahí está, que tome todo eso. Y como estas son fórmulas, las copio hacia el lado. Obviamente lo que no tengo que copiar es el año, porque me va a entregar 50, va a sumar todo. Ahí tengo que poner
que solamente son 10 años. Y eso lo grabo y ya estaría en condiciones de poder llevarlo al flujo. ¿Ya? Vamos a revisar la fórmula, que sería la sumatoria, esta que está acá, que considera todos los del año 10. Ya, estamos listos con el valor. Lo copias hacia el lado. Ya estamos listos con este valor y voy a ver en el planteamiento que me queda pendiente. Ya, la última parte. Y me queda pendiente esto de acá, pues, el capital de trabajo. Ya, el capital de trabajo dice que está o se debe considerar un capital de trabajo equivalente al costo operacional de 20 días. Ya, esto cambió con respecto al ejercicio anterior, así que vamos a ir allá. Cambió la forma de expresar el tiempo, pero no la mecánica para hacer el cálculo, mira. Porque para calcular el costo operacional, me voy a situar acá. Costo operacional, recuerden que es la sumatoria del costo variable total más el costo fijo total. Entonces voy a hacer la sumatoria. Si es del año 1, tomo el costo variable total del año 1, que está acá, y le sumo a ello el costo fijo total del año 1. Y esos dos, hago enter y me da el costo operacional. Como este está para el año 1, y es una fórmula, la puedo copiar y me queda listo para hasta el año 10. Costo variable total más costo fijo total. Ahí está, la simple suma de esas dos cuentas, esos dos totales. Entonces, yo tengo que ver acá la necesidad de capital de trabajo. Y acá, recuerden que lo que está arriba es para todo el año. Lo que me dice ahí, lo que me indica el ejercicio es que yo necesito un capital de trabajo para financiar 20 días, por lo tanto hay que sacar la proporción. Y eso lo podemos hacer con la misma fórmula que vimos antes, con la única diferencia que ahora vamos a trabajarlo en día. Se necesitan financiar 20 días, voy a poner los 20 días acá. Y hago la fórmula de redondear. Voy a poner otro paréntesis. Voy a tomar el costo total del año, ese que está ahí, lo voy a dividir por, según lo que me dice acá, perdón, ese no es. Me fui para el otro lado. Voy a borrar esa parte. Dividido por, acá, es lo que me indica que para determinar su valor considere que el año tiene 365 días. Entonces, voy a dividirlo por 365 días. Al dividir el total anual en 365 días, me va a entregar un valor diario de costo operacional. Es ahí donde yo tengo que tomar ese resultado y multiplicarlo por los 20 días que se necesitan. Y ahí voy a marcar esta celda, pero para copiarlo hacia el lado, esa celda yo la voy a fijar. Poner ahí. Celda fija. Punto y coma, con 0 decimal, cierro el paréntesis y ahí me tendría que dar el resultado. Entonces necesito 9.423.364. Y obviamente voy a necesitar 20 días todos los años. 20 días todos los años. Entonces tomo esta fórmula y la copio hacia el lado hasta el año 10. Y ahí tengo listo la necesidad. Ahora me queda pendiente la inyección. Repito la fórmula ahí para que la tengan y la puedan ver. Dividido por 365 para que me lo dejen diario y lo multiplico por los 20 días que se necesitan. Ya voy a poner acá el total y acá la inyección del capital de trabajo. Como el primer año necesitamos 9.423.362, obviamente hay que inyectar todo lo que se necesita. Voy a repetir el mismo dato, los 9.423.362. Pero para el segundo año se necesitan 4.023.125, se necesita menos que el año anterior. ¿Ya? Acá no hay que inyectar entonces, no hay que poner más dinero. Y si ustedes se dan cuenta, hacia allá va disminuyendo. 21.423, 21.421, 21.438. Perdón, acá sí, 11. Ya, pero hagamos la fórmula, mirá. Esta fórmula es comparar lo que necesita, supuestamente para el año 2, en el año 2,
con respecto, y ahí hago la diferencia, a lo que necesitaba antes. Entonces, el resultado me acusa que voy a necesitar 237 pesos menos. Después hago la comparación entre el año 3 y el año 2 anterior. Después entre el año 4 y el año 3 y así sucesivamente. Pero la fórmula es la misma. Entonces la fórmula yo la tomo acá y la copio hacia el lado. Porque va a ser la misma fórmula. Pero me doy cuenta que la fórmula acá recupera. Entonces, lo contrario de inyección de capital de trabajo es recuperar capital de trabajo. Cuando sea negativo, yo voy a recuperar dinero. Recupera 237, casi nada. Recupera 1657. Pero acá ya es un valor que hay que inyectar. Acá hay que poner como la producción aumenta. Recuerden que esto está asociado con el 14% de participación en el mercado y acá saltamos al 18%, ¿cierto? Acá tenemos que inyectar más dinero para financiar ese aumento. Entonces, por eso que hay que poner 2 millones de pesos más. Pero después, igual va disminuyendo por el comportamiento que tiene la demanda. Teniendo esos resultados, teniendo esos tres resultados, ya podríamos determinar la inversión total de cada año. ¿Ya? Recuerden que la inversión total tiene tres componentes. Tiene los activos fijos, los activos intangibles y el capital de trabajo. Por lo tanto, la fórmula acá tendría que ser signo igual. Voy a buscar el total de activos fijos, que es este que está acá, del año 1, más el total de activos intangibles del año 1, más el capital de trabajo del año 1, que es la inyección del capital de trabajo. Y ahí lo marco, pongo Enter, y como esto, la inversión va a tener los tres componentes, siempre voy a tener que copiar esto hacia el lado, hasta el año 10. Y ahí ya estaría en condiciones de poder llevar los datos al flujo. Voy a grabar para empezar a llevar los datos al flujo. Ya, voy a marcar esto que lo terminamos de hacer, el capital de trabajo. Y ahora sí me quedaría lo último, que tiene que ver con los datos, con los datos anteriores. Dice, se pide realizar una evaluación financiera del proyecto, calculando el VAN para determinar si usted invertiría en él. Pero hay que considerar algo que es importante, que es el financiamiento. Dice, considere que el 80% de la inversión inicial se financiaría con un préstamo bancario, con pago diferido, considerando 2 años de gracia, el cual se cancelaría en 7 cuotas iguales a una tasa del 18,2%. Ya, esto es lo que vamos a hacer ahora. Recuerden que esto también es nuevo, y esto yo lo voy a trabajar en una hoja distinta que se llama tabla de amortización. Ya tenemos el formato y el dato inicial que era esencial para hacer el cálculo, en este caso la inversión inicial. Voy a traer el dato de la inversión inicial, voy a ampliar un poquito esta hoja. Ya, voy a poner vista, zoom 170 ya. Acá, inversión inicial, signo igual, y voy a ir a la información y voy a buscar dónde está la inversión inicial. Acá, inversión total, la del año 1, es esta que está acá. 147 millones, enter, lo voy a llevar al otro lado. Y acá se acuerdan que trabajamos los porcentajes ayer para que se hiciera el cálculo. Según lo que aparece en el ejercicio, me dice que el 80% se financia con un préstamo bancario. Entonces, voy a poner acá préstamo bancario 80%, ahí voy a marcar. Y el de arriba, acuérdense que habíamos dicho que dejarlo con 1 menos el porcentaje que estaba acá abajo, para que siempre esté conectado con el de arriba y siempre sumar a 100. Para que si esto cambia a 70 en otro ejercicio, que en 30 y así sucesivamente. Pero vuelvo a poner 80, por lógica el 20% restante se tendría que financiar con recursos propios. Hagamos la fórmula entonces para que haga el cálculo. El Excel, voy a poner redondear. Redondear es este valor, que le voy a poner F4, por el porcentaje, que para recursos propios debería ser 20% y para el préstamo bancario debería ser 80%. Ya. Me falta poner el punto y coma, 0 para que lo deje sin decimal y cierro el paréntesis.
Me da 29.544.932. Eso es porque está tomando este dato y lo está multiplicando por 20%. Como una fórmula, lo copio hacia abajo, y acá me va a dar el 80%, por lo que tengo que pedir como préstamo. De hecho, estos dos deberían sumar 147. Yo lo puedo verificar acá. El Excel lo hace automáticamente. 147, 724, 662. Es igual al dato de acá arriba. Entonces está bien, también los porcentajes. Como el 80%, este dato que lo voy a marcar con un color amarillo, ya voy a ponerle un color ahí, es lo que se va a pedir como préstamo bancario, eso se transforma en la deuda inicial. Entonces lo voy a conectar. Esa es la deuda inicial del proyecto. ¿Cuál es la tasa de interés? Vamos a la tasa de interés. 18,2%. Esta es una operación anual para simplificar el tema. 18,2% era. Voy a poner acá al lado que una tasa anual. Que en la práctica son mensuales, pues acuérdense hay que trabajar con cuotas mensuales. Pero para este ejercicio vamos a trabajar que son anuales. ¿Periodo de gracia? ¿Hay periodo de gracia? Sí. Son 2 periodos de gracia, ahí aparece. Porque es diferido, empiezo a pagar después. Entonces son dos años. Y lo primero que tengo que hacer es calcular la deuda acumulada. Tengo que ver si no hay pago durante 2 años, en cuánto va a crecer la deuda. Es como calcular un valor futuro. Porque pasa el año 1 y la deuda va creciendo. Pasa el año 2 y la deuda sigue creciendo. Entonces ahí vamos a ocupar, tal como lo vimos ayer, la fórmula del valor futuro. El valor futuro es BF, abro el paréntesis, y ahí me pide la tasa, que sería 18,2, pongo punto y coma, el tiempo, en este caso en los años de gracia, y después me pide pago, en este caso no hay pago, así que pongo 2 veces para que pase el siguiente, y me pide el valor actual, y el valor actual es la deuda inicial. Pero recuerden que para que no me entregue resultados negativos, yo le voy a poner acá un signo menos, y voy a marcar cuál es la deuda inicial. Y ahí cierro el paréntesis, BF, tasa, periodo, 2 puntos y coma, y después el valor actual. Y pongo enter y me da que el valor de la cuota es de, perdón, la deuda acumulada. Es decir, la deuda inicial, que eran 118 millones y algo más, sube o aumenta a 165 millones por el solo hecho de no pagar durante esos 2 periodos. ¿Por qué es importante calcular esto que está acá? Esto lo voy a marcar con el mismo color, pero esto lo voy a marcar con un color distinto, porque esta es la deuda acumulada. Esa deuda acumulada es la que yo tengo que pagar ahora con las cuotas. ¿Sí? ¿Esta que está acá? Ahí está, valor futuro de la deuda inicial, más la tasa y los periodos de gracia. Ahí está. Ya tengo el valor entonces del valor futuro, a cuánto aumentó la deuda, y como les dije antes, es esa deuda ahora la que tengo que pagar. ¿En cuántas cuotas? Voy a ver acá, en 7 cuotas. Se me perdió, a ver. 7, acá está. 7 cuotas iguales, anuales. Entonces voy a poner acá, tasa de interés, bueno, sigue siendo la misma, así que la voy a conectar con la que está arriba. Y acá serían 7, número de cuotas. Y acá tendría que calcular el valor de la cuota. Por lo tanto, la fórmula del Excel, para que nos ayude en eso, es el pago. Pero voy a poner redondear antes. Redondear. Para que no me lo deje con decimales. Y acá viene la forma para calcular la cuota, que es el pago, así. Pago y abro paréntesis. Fíjense que lo que me está pidiendo acá es la tasa. Entonces la tasa yo la marco, es del 18,2%. Después me pide la cantidad de periodo o las cuotas. Marco acá que son 7. Punto y coma. Y después me pide el valor actual. Y claro, el valor actual se refiere ahora a la deuda acumulada, que sería esta que está de color verde, pero para que no me lo entregue el resultado negativo, yo le voy a poner un menos acá y lo voy a marcar, o lo voy a asociar a la celda verde. Y ahí cierro el paréntesis. Del pago, pero me queda el punto y coma, 0 y redondear. Punto y coma 0 y cierro el paréntesis del redondear. Entonces, enter.
Y ahí está el valor de la cuota. Serían 7 cuotas de 43 millones cada una. Igual es alto el valor de la cuota. ¿Eh? Y con esto que está acá, con este dato, debería construir la tabla de amortización, que es esta que está acá abajo. Y ahora la tabla que conocemos de amortización tiene este formato, este esquema, y lo voy a trabajar. Recuerden que este es un pago diferido. La deuda, siempre arriba va la deuda inicial acá, en el año cero. La deuda inicial en este caso yo tendría que registrar, ¿cuál de las dos? La deuda acumulada o la deuda inicial, tal como su nombre lo indica, la deuda inicial, porque ahí tengo que poner el dinero que la empresa recibió. Y esto fue lo que recibió la empresa, 118 millones. Entonces, ahí está la deuda inicial. El hecho de que sea con pago diferido significa que no va a pagar el primer año ni el segundo año, pero igual van a haber intereses. ¿Ya? De hecho, voy a poner acá el cálculo del interés. Eso es redondear. Redondear es el valor de la deuda multiplicado por la tasa, que es esta de acá. Y la voy a fijar esa tasa, porque siempre voy a multiplicar por esa tasa. Punto y coma, 0. Y cierro el paréntesis. Es el interés del primer año. 21 millones por el porcentaje alto. ¿Ya? Como no hay pago, tampoco hay amortización. ¿Eso qué significa? Significa que la deuda va a comenzar a crecer. Sería esa deuda más los intereses de ese periodo. Entonces la deuda que era de 118 se transformó en una deuda casi de 140 millones. Como el año 2 se repite el no pago, por decirlo así, igual van a haber intereses, lo estoy copiando acá, e igual la deuda va a seguir aumentando. Y este es el valor que está acá, el 165.111.737, es la deuda acumulada que habíamos calculado acá arriba, o sea, se coincide. Porque esta es la deuda que hay que terminar de pagar con las 7 cuotas. ¿Cuotas de cuánto? De 43 millones. Por lo tanto, yo voy a poner acá que el año 3 recién voy a comenzar a pagar cuotas. Voy a dejarlo fijo ahí. Y voy a copiar esto porque son 7 cuotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta el año 9. ¿Ya? Así trabaja el pago diferido. La deuda empieza a crecer cuando no hay pago. Sin embargo, cuando ya comenzamos los pagos, igual se calcula el interés, que este de acá, porque mientras más crece la deuda, mayor el interés, pero como hay pago, ya parte de ese pago se destina para pagar intereses y la diferencia se deja para amortizar las deudas. ¿Y cómo calculo la diferencia? Es tomando el valor de la cuota total y le resto el interés. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que de los 43.565.457 que la empresa paga, 30 millones se van a intereses. Solo 13 permiten rebajar la deuda. Por lo tanto, al final de ese periodo 3, la deuda o el saldo de la deuda va a ser la deuda anterior menos la amortización. Y acá ya pongo menos porque acá estoy pagando. Como estas son 3 fórmulas, puedo tomar las 3 fórmulas y copiarlo hacia abajo. Hasta el último año. Y curiosamente me queda un 2 positivo que se debería considerar en la última cuota y ajustarla. Voy a recuperar la fórmula con el F2 y ahí como es 2 le pongo más 2. Porque el banco no va a querer perder esos 2 pesos. Así que ajusta la última cuota y ahí cerramos y amortizamos la totalidad de la deuda. Esta es la tabla de amortización que conocemos. ¿Ya? Ya, pero la tabla de amortización tiene los años hacia abajo. Es decir, los años están hacia abajo, las cuotas. Sin embargo, en el flujo de caja, los años están hacia el lado. Entonces, para trasladar los datos se complica un poco. ¿Ya? Porque tal como le dije, los datos están hacia abajo, están en forma, digamos, vertical. Y yo lo necesito horizontal. Lo puedo trabajar,
pero me va a costar un poco más, me voy a demorar más tiempo. Entonces, una opción puede ser tomar toda la tabla y aprovechar una opción que tiene el Excel, que es copiar. Voy a pegarlo acá abajo, pero no es un copiado especial, no es cualquier tipo de copia. De hecho, un pegado especial. Es una opción que tiene el Excel que se llama transponer. ¿Eso qué significa? Que todo lo que está en columnas lo puede poner en filas, ¿ya? Pero con una única salvedad. O sea, lo puede copiar, pero como valor, no como fórmula. Entonces tengo que tener cuidado en eso, pero me sirve para este ejercicio. Ahí están los datos. Voy a seleccionar ahí los valores porque para darle el formato de 1000, ¿ya? Voy a marcar los cuadros también para que. Y ahí ustedes se pueden dar cuenta que es la misma tabla de arriba, pero está en forma horizontal. Es decir, ahí aparece el saldo de las deudas, desde la deuda inicial, ahí el valor de la cuota, que son 43 millones, aparece desde el año 3 porque recuerden que hay 2 años de gracia, entonces la primera cuota parte el año 3 y del año 3 en adelante. Y después empieza la amortización también. En la medida que se comienza a pagar, comienza la amortización. Están los 2 años en los cuales se paga el interés y el interés va aumentando. Ya, tengo que tener cuidado eso después cómo lo voy a llevar al flujo de caja. Em, pero la idea es que yo poder tener esa tabla hacia el lado en forma horizontal para poder ir traspasando los valores de una manera mucho más rápida. Graben el resultado y continuamos con el ejercicio. Ya, recuerden que la última parte eh, nos pide evaluar el proyecto desde el punto de vista financiero, calcular el VAN. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Eso es lo que vamos a trabajar con una tasa de impuesto del 20% y un costo de oportunidad o tasa de descuento del 14%. Voy a ir al flujo, que es lo último, flujo de caja. Voy a empezar a trasladar los datos de la información, como por ejemplo el ingreso total. Eso ya lo vimos. Conecto, me voy a información, me voy a la opción de ingreso total, esta celda que está ahí, enter. Voy a ampliar un poquito esto para que se vea también bien zoom. Estoy trabajando en 170. Después me voy al costo variable total, pero este tiene menos, un signo menos. Costo variable total está acá. Después costo fijo también tiene un menos. Costo fijo total, me voy a la información. Después tiene la depreciación con signo menos, también depreciación. Vamos a la depreciación. Busco. Aquí está la fórmula o el total de depreciación. Siempre traslado los totales. La amortización de activo intangible. Me voy a la amortización de activo intangible. Acá, información. El total también. Y acá me pregunta por los intereses de la deuda. Pero ojo, solo los intereses de la deuda. Y está con signo negativo. Entonces voy a poner menos. Y voy a ir a la tabla de amortización. A la que está hacia el lado, porque así va a ser mucho más fácil. Aparece interés de la deuda acá, del año 1. Pero acá hay que tener cuidado, ya voy a escapar mejor de ahí, ¿ya? Porque si bien es cierto acá en la tabla de amortización, ah, aparece, figura ahí el interés que se calcula, no hay cuota de pago. Por lo tanto, eso significa que esos intereses se acumulan y se transforman en deuda. Por lo tanto, estos intereses no deben registrarse en el flujo de caja. O sea, los voy a marcar con un rojo para acordarme. Estos no van en el flujo de caja. Los de acá abajo sí. Cuando no haya pago, no puedo poner interés en el flujo de caja. Entonces, si lo tengo marcado acá al lado, hacia el lado, también lo voy a marcar. No puedo poner esos intereses. No puedo poner esos intereses. Por lo tanto,
me lo voy a saltar acá. Venta de activos, no hay. Ya, voy a tomar todos estos datos y los voy a copiar hacia el lado hasta el año 10. Ahí están. A lo mejor les va a llamar la atención que esto llegó hasta el año 5 nomás. ¿Por qué llegó al año 5? Porque es la amortización y es lo máximo que se puede trabajar. Pero a partir del año 3, acá, ahí sí voy a registrar lo que interese. Porque ahí hay pago. Como está con negativo, voy a poner menos y voy a irme a la tabla de amortización y voy a trabajar con esta que hice hacia el lado, con el transponer. Solamente la fila 33, que es de los intereses, y ahí voy a marcar los 30 millones. Enter. ¿Y por qué lo puse transponer? Para que sea más fácil copiarlo para el lado. Pues entonces yo tomo después esto que está acá y lo copio hacia el lado y me traslada todos los datos automáticamente en el mismo orden. Por ejemplo, el interés del año 5 son 24 millones. A ver, voy a verificar al lado. El año 5 el interés es 24 millones. Y así se da y efectivamente traslada los datos en ese orden. No habría resultado si trabajamos con esta, porque esta está hacia abajo. Entonces por eso que tuvimos que hacer este transponer. Ya, tengo entonces el interés. Tengo el interés claro y voy a proseguir con los otros datos. Ya, voy a continuar con los otros datos y ahí tengo una fila que me aparece venta de activo fijo con signo positivo y después valor libre de activo fijo. Cada vez que yo haga una venta de activo fijo tengo que registrar inmediatamente el valor libre del activo fijo para ver si la venta fue con ganancia o no. En este ejercicio, si no me equivoco, yo tengo dos ventas, el año 4 y el año 10. Por lo tanto, el año 4 voy a trasladar el dato que dice venta de activo con signo positivo y inmediatamente voy a registrar abajo el valor libre de esos activos, el del año 4, que en este caso sería el resultado que está acá al lado. Valor libre del año 4 serían 12 millones, pero ojo, con signo negativo. Ya, eso lo voy a hacer en el año de venta, en este caso de la primera máquina. Y el resto lo voy a hacer en el último año, porque este ejercicio registra solamente dos ventas, en el año 4 y en el año 10. Y en el año 10 voy a tomar la sumatoria como venta de activo, los 130 millones, y voy a restar el total de valor libre, que serían los 113 millones. ¿Se dan cuenta? Cada vez que hay una venta, yo registro el valor libre del activo. Y ahí estaría en condiciones de hacer la sumatoria, como corresponde, teniendo cuidado que no tomen la primera fila, desde el ingreso operacional hasta la fila que está antes, hasta la pérdida acumulada. Y eso, copiarlo hacia el lado, hasta el año 10, para que me tome todos los datos. Y acá tengo que verificar, voy a grabar, tengo que verificar que los resultados sean positivos para, para poder ver si es que realmente se va a tener que pagar impuestos. ¿Ya? Porque acá me dice que el impuesto es del 20%, que lo voy a anotar acá enseguida, 20% como tasa de impuestos, y el costo de oportunidad inversionista del 14%. Eso es para calcular el BAN. Pero como en el año 1 el resultado es positivo, tengo que pagar impuestos, voy a hacer la fórmula, redondear, tengo que multiplicar ese resultado por la tasa, y como después voy a copiar la fórmula, voy a fijar la tasa, poner el F4, punto y coma 0, para que me lo deje sin decimal. Presiono el Enter, no hay que olvidar de que es negativo ese resultado. Enter para ver cuánto me da el resultado. 6.075.961. Eso es lo que tengo que pagar de impuesto el primer año, o tendría que pagar de impuestos. Y como esa es una fórmula, obviamente yo la puedo copiar hacia el lado, considerando que todo el resto de los flujos son positivos. Si hubiese un flujo negativo, no habría que calcular el pago de impuestos. ¿Ya? Ahora sumo estos dos, porque tengo que al resultado ante impuestos descontarle el impuesto para que me dé el resultado
después de impuestos. ¿Cuánto es lo que queda en la empresa después de haber pagado los impuestos? Y me da 24 millones el año uno, 48 el año 2 y así sucesivamente. Y con eso ya estaría en condiciones de comenzar a registrar desde el punto de vista financiero todos los flujos que se consideran egresos no desembolsables. Esto, ¿qué quiere decir? Que, claro, hay cuentas arriba que se descontaron para rebajar la base imponible y pagar menos impuestos, pero como es dinero que no salió de la empresa, hay que volver a sumarlo abajo. Como abajo tiene que ser positivo y arriba está negativo, yo le pongo un signo menos y lo conecto y me queda abajo con positivo. ¿Se dan cuenta? Ese negativo de depresión acumulada abajo se transforma en positivo para que sumen el flujo. Lo mismo ocurre con la amortización de activo intangible. Y acá en el caso de la amortización de la deuda, tengo que considerar la tabla de amortización. Pero voy a copiar esto hacia el lado para mostrarle cómo tengo que trabajar con la tabla de amortización. Porque recuerden que ¿cuándo empiezo a amortizar deuda? En el año, en el año 3 porque los primeros 2 años no hay pago. Es con pago diferido, ¿cierto? Entonces ya la primera amortización de la deuda, al igual que el interés que se comenzó a registrar desde el año 3 del proyecto, ahí comienzo a rebajar la amortización de la deuda, que sería en este caso la fila 34 en el año 3, esos 13 millones, con signo negativo, ojo, porque es un desembolso de dinero. Y como está hacia el lado, está en fila el dato, lo puedo copiar y me va a arrastrar año a año el dato que corresponde. Por ejemplo, los 36 millones del último año, voy a verificar que sean los de la última amortización. Sí, efectivamente, la última amortización del año 9 son 36 millones 857 410. 36 millones 8 y tanto eran el valor. Y después continúo, aunque no haya arriba un valor libre, igual lo voy a poner. Voy a ponerlo con un signo menos porque arriba está con menos. Recuerden que menos con menos me da más. Pérdida acumulada, también si la hubiese, tendría que bajarlo con positivo, por eso que le pongo signo menos. Lo conecto con la parte de arriba. Y esas dos lo copio. Por si arriba en algún ejercicio me aparece alguna venta, la registra abajo con positivo. Y acá se da el caso en el año 4. El valor libre lo pasa con positivo. Y en el año 10 el valor libre también pasa con positivo. ¿Qué me estaría quedando acá? El préstamo bancario, que es supuestamente el dinero que se recibió en un principio para comprar el 60% de los activos. ¿Ya? ¿Se acuerdan que había, perdón, el 80% de los activos, los 118 millones? Es positivo porque es dinero que recibió la empresa. Y la inversión inicial, que ojo que es el único cuadro de la información que se anticipa. Es decir, en el año cero yo voy a poner la inversión que aparece en el cuadro de información del año uno. ¿Por qué? Porque es lo que necesito cuando parte el proyecto, al inicio del proyecto. Entonces, esta inversión total del año uno total, que son 147 millones, yo la voy a registrar en el año cero. Como les dije antes, la única información que se anticipa. Y obviamente como se anticipa, el año 10 no va a haber nada porque el proyecto no tiene año 11. Pero ahí tendríamos que considerar, recuerden, la recuperación del capital de trabajo. Y la recuperación del capital de trabajo sería, voy a poner el signo igual y voy a ir a buscar ese dato en capital de trabajo. Recuerden que es el último año. Ese es el dato que yo recupero, los 8.560.412. Eso es con positivo porque yo lo estoy recuperando ese dinero. Y con eso ya estaría en condiciones de calcular por fin el flujo de caja neto, que en este caso sería la sumatoria desde el resultado después de impuestos hasta la recuperación del capital de trabajo. Ahí obtendría el flujo neto del año 0 y con eso, si lo copio hacia el lado, el flujo neto de cada uno de los años hasta el año 10. Hasta el año 10. Y ahí estaríamos listos. Voy a grabar para
calcular el VAN. Ya, ahí están los datos, los resultados, vamos a ver los de al lado. Los de los últimos años. Porque ahora vamos a hacer el cálculo del VAN. Vamos a calcular el VAN, lo voy a hacer acá abajo. El VAN, que es el resultado final. Voy a poner, recuerden que es la fórmula del BNA. Abro el paréntesis. Tengo que poner la tasa. En este caso es la tasa de descuento. O el costo de oportunidad de inversionista. Punto y coma. Ahora pongo los flujos, pero del 1 al último, al 10. Cierro el paréntesis. Y antes de poner el signo igual, tengo que restarle la inversión inicial, que es lo que me falta. Pero como ya está con negativo acá, está con negativo, le voy a poner, y para que no transforme el signo, le voy a poner más, para que lo reste sí o sí, la inversión inicial. Y con eso debería tener el resultado. Voy a poner Enter y me da ese resultado. ¿Ya? Ese es el resultado. Revisen. Veamos, en este caso serían 373.543.713. Revisen eso. Sí, por supuesto. Ahí está la fórmula. Tasa de descuento, flujos del 1 al último, cierro paréntesis, después más la inversión inicial. Más porque la idea es que después lo reste igual. Voy a hacer la fórmula de la TIR. Esta es más sencilla. TIR. Abro el paréntesis. Acá se marcan todo desde el 0 hasta el 10. Hasta el 10 hasta acá. Cierro el paréntesis. 124 y me da con más decimales. A ver, veamos. 124,23. Y la última, la rentabilidad sobre la inversión inicial, también es una tasa, y esa era, acuérdense, era el VAN dividido por la inversión inicial, pero era en valor absoluto, entonces para que quedara con positivo yo le ponía un signo menos acá, y ahí me da 1264,3%. Como el VAN es positivo, yo puedo decir, la pregunta era acá, ¿invertiría en él? Ahí está. La pregunta es, ¿invertiría en él? Si invertiría en él, yo pongo que sí, porque el VAN es positivo. Eso significa que recupera la inversión inicial y además genera una ganancia de 373.543.713 sobre la opción alternativa. Recuerden que siempre hay una opción alternativa y esto me está indicando que el proyecto va a ser más conveniente que la opción alternativa. Así que definitivamente uno dice, sí, es bueno el proyecto, sí invertiría en él. Y ahí estamos. Estamos listos, ¿sí? Para que lo puedan revisar una y otra vez. Vamos a dejar acá. Vamos a dejar hasta acá la clase. ¿Ya? Y vamos a seguir ejercitando con otros proyectos.